Buenos días para todos. Nuevamente darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy estamos entonces con el webinar número 6 y finalizaremos hoy todo lo que es la demostración práctica del tema trascendental para nosotros, base de un ERP, en este caso de SAP, como son los datos maestros. Ah, Aquí a la orden, como siempre, Henry Rodríguez, soy el responsable comercial técnico en Asalfa Consulting y al final pues encontrarán mis datos y los datos de la compañía. Veamos un poco lo que vamos a ver hoy y para ello tengo un pequeño Word que quiero revisarlo con ustedes porque me interesa que el concepto quede muy claro. Pues los datos maestros, ¿para qué sirven realmente dentro del ERP? Pues sirven para que construir una base eficaz, para que de ahí en adelante, desde este punto de partida, todos los ingresos en el sistema, todas las consultas, todo el trabajo en forma transversal, como lo hace el sistema, tenga un alcance de 360 grados. Recordemos que la intención de los ERPs es cubrir todas las necesidades de procesos de una compañía y si hay algún proceso específico que no lo cubra, pues tener el túnel de información hacia ese proceso y desde ese proceso, buscando que finalmente el repositorio único de información esté controlado por el ERP. Entonces, con el fin de evitar inconvenientes futuros dentro del proceso, dentro del trabajo de un RP, hay que construir unas bases bien construidas. Tengo algo de experiencia, 20 años de experiencia, y definitivamente cuando he charlado con mucha gente, me dice, ¿dónde está el fallo? ¿Por qué el montaje de mi RP fue un poquito más doloroso que otros montajes? Yo siempre digo, toca tomarle mucho la medida a cómo está construido el RP. Y si el RP en algo insiste en que hay que tener en cuenta, tengámoslo en cuenta. Nosotros en Asalfa Consulting, que somos expertos en Business One, insistimos muchísimo en los datos maestro porque son las bases, siempre lo he explicado. Si no construyo la casa sobre unas bases sólidas, pasado mañana en un ventarrón, en un aguacero, se me cae la casa. No porque las ventanas estén mal, no porque el techo esté mal, no porque la parte eléctrica esté mal, porque estaban mal las bases de datos, o no mal, porque estaban incompletas, porque no estaban consecuentes, porque les pasaba información, porque me equivoqué al ingresar la información. Entonces, este proceso de la inclusión en los datos maestros es un proceso formal, serio, que hace parte de los primeros pasos de un proceso de implementación. Hemos visto, yo no sé si ya se han percatado ustedes, que SAP Business One tiene una serie de funciones comunes, de hecho es como una especie de repetición de la repetidera. ¿Por qué? Porque busca que el mundo, de alguna forma, también es la repetición. Todos los días nos levantamos, desayunamos, comemos, vamos al trabajo. Es una repetición. Pero todos los días hacemos cosas diferentes. Pues en el sistema y en los que lo único que hace el sistema es ayudar a administrar los procesos de una compañía. Entonces no es el sistema, es la empresa. La empresa todos los días hace cosas diferentes, tiene una casuística diferente. Entonces, ¿qué se busca en un ERP y en Business One? Que esas casuísticas estén al máximo aseguradas dentro de los cimientos. Y por eso vemos los datos clave dentro de los datos maestros. Veamos los de hoy. Hoy tenemos los ICs. Los ICs en este mundo son los interlocutores comerciales. En otras partes, ya les he comentado que el sistema está con una traducción automática de 27 idiomas. Entonces, de pronto en otro español, vamos a poner Latinoamérica, decimos de otra forma. ICs pueden ser son los interlocutores comerciales, pero también son los SN, socios de negocios. Lo quiero aclarar porque ya hemos visto, y agradezco a todo el público internacional, México, Colombia, Chile, que nos han escrito, pues también tomarlos un poquito en cuenta en ellos en su forma de hablar y en su forma de traducir las cosas o cómo el sistema está traducido para el castellano o el español de Latinoamérica. Entonces, ahora tenemos socios de negocios, que es lo mismo que los interlocutores comerciales. ¿Cuáles son? Clientes, proveedores y leads. Y el lead es un prospecto, es un cliente potencial. De hecho, en la parte comercial como la mía, pues son demasiado importantes. Dentro de esta hoja, siempre hablo de la hoja porque la base de datos, porque, perdón, es la tabla, y dentro de la tabla de los campos tenemos que los siguientes campos o datos
son los fundamentales. Pero vamos a ver ahora que hay muchos más. Ejemplo, personas de contacto, direcciones. Claro, si yo estoy vendiendo o estoy comprando, pero no sé ni a dónde se lo envío ni a dónde me lo envían, entonces no puedo calcular el costo del envío si es que me lo cobran y no es lo mismo que me envíe una cosa de 1 kilómetro de distancia que me lo envíen de 800 kilómetros o más allá, ¿cierto? Entonces son temas de costos que debo tener en cuenta para que ese precio final, si yo negocio algo, un coche, por ejemplo, al llegar acá, pues tiene una serie de gastos, ¿no? Tiene una serie de gastos como de transporte, que tiene que ver de acuerdo al recorrido para traerlo, impuestos, etcétera. Entonces están también la forma de pago, las condiciones de pago, los medios de pago, las condiciones de pago, pago de contado, pago de 30 días, 60, pago en 3 cuotas, a 30, 60 y 90. Y el medio de pago, ¿cómo lo pago? Lo pago de contado, lo pago de cheque, lo pago por transferencia bancaria. Listas de precios. El sistema me permite manejar múltiples listas de precios. Y listas de precios en sí es otro dato maestro. Bueno, precisamente porque puedo tener múltiples listas de precios. Puedo tener una lista de precios para mayoristas, otra para minoristas, una para cliente preferencial, o una lista de precios especial por X temporada, moda, no, muy de uso para las empresas de la moda, calzado, vestuario, que tienen listas de precios y que entra en este mundo de las promociones cuando están saliendo de una colección para entrar en otra o de una etapa a otra, una estación a otra. ¿Vale? Entonces la lista de precios es fundamental que esté configurada en el sistema y que esté asegurada en el artículo y en el dato maestro del interlocutor comercial, sea cliente o sea proveedor. La información contable y de impuestos, lo hablábamos la vez pasada, pues tenemos que ver que el sistema en su configuración le diga exactamente a dónde me lleva cada transacción para que la parte contable y financiera pueda trabajar y lo mismo la parte impositiva de la empresa y que pueda cumplir sus obligaciones frente al Estado. Vamos a ver ahora los grupos de clasificaciones, la moneda, la razón social, el NIT, etcétera. Y también tenemos algunos ejemplos, aquí se me pueden quedar muchas cosas, pero me sirve de base, porque ahora que yo entré en Business One, como lo han visto, me centro demasiado en el sistema y se me olvida comentarles cosas teóricas que son importantes, ¿vale? Por eso, pues hago este pequeño Word muy fresco de esta mañana para que poner los datos más relevantes. En el artículo y o servicio o artículo y servicio o servicio separado. Vamos a ver ahora en el sistema un poco la diferencia. Si la hay o no, va a depender de cómo lo manejemos. En el sistema, porque claro, artículo y servicio hay una diferencia totalmente. El artículo por acá y el servicio por acá, si hablamos de la parte práctica funcional. Pero si lo miramos como lo trabaja el sistema, va por un rumbo muy igual que tiende a ser similar para ambas cosas. Entonces aquí si lo compramos, pues tenemos que ver cuál es el proveedor que más o menos le compro, cuál es el proveedor alterno. Si el proveedor de preferencia no lo tiene, entonces que el sistema me ponga comprárselo a unos 3 más alternos y yo defina a cuál le compro. Si ese fabricante tiene un número de catálogo, pues poder empezar a hacer las uniones para poder ir entendiéndonos unos a otros dentro del sistema. Las unidades de medida, los artículos por unidad, las dimensiones del artículo, su peso, sus tamaños, la información fiscal del artículo, por ejemplo, si tiene IVA o no tiene IVA, ¿vale? El grupo aduanero cuando son artículos importados, porque en la parte de importación tenemos una serie de factores que agregan valor al artículo y que definitivamente un precio es comprarlo en Estados Unidos y otro precio es tenerlo acá. El caso de iPhone, por ejemplo, ¿sí? Porque hay una serie de costos, tanto de aduanas, que es el caso que estamos hablando acá, de seguros, transportes, etcétera, y otros temas que vamos a ir viendo internamente, pero que siempre los dejo acá por si se me pasan en la explicación y no lo hago, o porque muy seguramente dentro de la explicación también les comenté muchas cosas adicionales. Pero creo estar más o menos tranquilo que les he puesto los datos más esenciales en los cuales no deberíamos equivocarnos. No puedo decir no podemos, no, porque pues poder se puede todo, pero no deberíamos. Quiere decir, deberíamos tener demasiado cuidado. Vayamos entonces a la parte práctica. Bueno, digamos que ya esto es lo que hemos comentado en la presentación. Así que de acá saltemos a nuestro SAP. Ya lo conocen, ya les he presentado el sistema. Estamos al frente de la pantalla principal de SAP Business One en su versión HANA. Recordemos que SAP Business One tiene 2 versiones.
Es muy, muy similar, pero tiene algunas cosillas diferentes. Esto es como los modelos de los coches, que tenemos el coche Opel Corsa, pero el Opel Corsa puede tener dentro del mismo modelo 2024 el, el 1, el 2, el 3 o el Safari, el ecosistema, etcétera. Aquí tenemos dos. Estamos trabajando sobre HANA, ¿vale? Y la primera parte hablábamos de los interlocutores comerciales. La forma normal de crear, de modificar, de consultar un interlocutor comercial es por la siguiente ruta. Yo iría dentro del módulo principal que está a la parte izquierda, ¿vale? Y me voy aquí, interlocutor comercial, ¿vale? Le doy clic, me abre una serie de posibilidades y escojo datos maestros, interlocutor comercial. Vamos a activar de una vez nuestra vista. Recuerden acá, información del sistema, con el fin de que cada vez que yo navegue, se vea información en las dos líneas inferiores izquierdas que nos permiten saber las características, los caracteres, de qué tabla y de qué campo corresponden. ¿Vale? Entonces volvamos datos maestros, le doy clic y recordamos otro punto estándar del sistema. Cada vez que yo hago una consulta, el sistema me deja en buscar y cada vez que yo doy una creación, el sistema me deja en agregar. ¿Vale? Vamos a hacer la búsqueda. Venme acá nuevamente, entonces yo le digo datos maestros, me habla en buscar, ¿vale? ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar un interlocutor comercial. Muy bien. Entonces, como lo vimos al comienzo, tenemos en Business One 3 interlocutores comerciales: cliente, proveedor o lead. Vamos a irnos por un proveedor. Voy a darle asterisco para que me los muestre todo, le doy clic y voy a buscar algunos, si mal no recuerdo, es Industrial Bit, uno de los que más he trabajado. Voy a hacer otra cosa, voy a poner aquí paralelamente un cliente. Entonces, por ahora yo voy a ir a módulos, si ven, esta es una forma de ir exactamente igual que la parte izquierda. En las primeras sesiones lo comenté. Módulos, interlocutores comerciales, datos maestros, y aquí tengo otra pantalla. Pero aquí voy a seleccionar un cliente. ¿Vale? Esto simplemente para que veamos que tenemos los mismos campos, ¿sí? Los datos maestros, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una definición primero de clasificación, si es un proveedor o es un cliente. ¿Por qué lo defino de entrada? Porque con base en ello, el sistema me va a permitir hacer toda la convergencia de datos para luego usarlos dentro de los procesos. Entonces, tenemos las mismas pestañas, obviamente la misma pantalla, y datos importantes hablamos hace un momento. El número de identificación fiscal, ¿cierto? O NIF. Su razón social, en este caso, Industrias BIT. El tipo, un proveedor, aquí, el tipo, un cliente, ¿vale? ¿Qué más teníamos importante? Recuerda, datos de contacto. Entonces, mis datos de contacto, si estoy comprando, con quién tengo que hablar, toda su información y información propia. Pero si necesito muchos más, recuerden, siempre está aquí, definir nuevo. Quiere decir que aunque tenga dos, aquí podría tener 20 o 40 o 50, va a depender de la necesidad. El sistema siempre me va a dejar agregar uno, o sea que crece de acuerdo a la necesidad de cada compañía. Igual acá, si le digo persona de contacto, de la misma forma, ¿sí? Con todos sus datos de la persona de contacto. Dijimos también las direcciones. Miren que cuando hablo la dirección, me dice de factura o de envío, de factura y pago o de envío. Entonces, eh, de dónde me despacha y dónde está la factura y a dónde es la dirección de pago. Lo mismo con el cliente, a dónde le despacho y a dónde le envío la factura. A veces pasa que tengo que enviarle a un cliente diferentes facturas o una factura con diferentes albaranes según cómo pase la ruta del transporte. Entonces aquí es donde le voy a diciendo, oiga, entréguele o envíele al este, al norte, al sur, etcétera, y factúrele solamente a
la principal, ¿vale? Entonces, cada caja de entrega irá con su albarán y los 3 o 4 o 5 albaranes sumarán para una única factura o para dos. El sistema me lo permite hacer de múltiples formas. Condiciones de pago, lo hablábamos. Sí, todas las posibilidades, ¿vale? En este caso, Bindewan tiene algunas pre-ingresadas que yo las puedo modificar de acuerdo a como lo requiero. O puedo crear más con definir nuevo. ¿Vale? Lo mismo pasa, clarísimo, acá, porque si el proveedor me da una condición de pago o tengo negociado con él que le pago a 90 o le pago a 60 o le pago a 30, etcétera, pues al cliente también yo tengo la oportunidad de hacer espejo de negociar con él. Mire que en este caso tengo este proveedor que le pago a 90 días, pero este cliente me paga a 30 días. Bueno, esto es lo hermoso que quisiéramos los financieros dentro de un flujo de caja, ¿no? Que primero recojamos el dinero y luego paguemos, ¿vale? ¿Qué más tenemos acá? Todo el tema del banco, a dónde debo girar, a dónde me deben girar, cuál es, si le tengo límite de crédito, si el proveedor me actualiza un crédito o no. Eso quiere decir que el sistema, si yo le pongo aquí un valor, el sistema me va a ir informando cada vez que compre. Oiga, le quedan de 5.000 que tenía, con esta compra le quedan 1.000. O no, sabe que usted ha hecho una compra y no la ha pagado, entonces, y esa era la compra por 4.000, le te queda un cupo de 1.000. Todo esto el sistema me lo avisa para yo no tener en la cabeza todas estas cosas, porque, claro, si tengo un solo proveedor, pues sería sencillo, hasta puedo tener una copiecilla anotada a mano aquí pegada pegada a mi pantalla para que me recuerde las condiciones. Pero si tengo 10, 15, 20, 50, pues es imposible si no tengo un sistema ERP. De la misma forma con el cliente, clarísimo, cuáles son las condiciones, si le tengo un límite de crédito al cliente, que aquí se lo tengo, 250.000, aquí tengo un límite de crédito infinito, etcétera. Vamos al tema financiero y o impositivo de ambos lados. En la pestaña de finanzas encontramos, como hablábamos en algún momento, pues todo el manejo de las cuentas contables, ¿vale? Que si se dan cuenta es muy similar, solo que las cuentas cambian de si estoy comprando, estoy vendiendo, y el manejo del IVA y de los impuestos que conlleve este, este socio de negocios o este interlocutor comercial. Ven que aquí, por ejemplo, cuando yo abro impuesto en el comprador me dice que sujeto a retención. Si yo a este comprador le tengo que efectuar una retención del impuesto de la renta, pues lo marco y me salen las opciones. Si no, pues como estaba, lo tengo desmarcado. En las ventas normalmente no, por lo menos aquí en la región de Europa, en España, no se utiliza como se utiliza en otras latitudes del mundo y tiene que ver con las perdón, con cada una de las localizaciones que tiene SAP. También lo comentábamos, está traducido en 27 idiomas y tiene un buen número de localizaciones para poder atender todo el manejo legal del mundo entero. Y en forma general es el tema básico de los interlocutores comerciales. Vamos al tema de artículos y luego vemos un ejemplo. Entonces, de la misma forma, tenemos una ruta normal básica que vamos por el menú principal, decimos inventario, y dentro de inventario tenemos datos maestros de artículo. Aquí entonces voy a consultar. Ven que me queda en buscar, ¿no? Si voy a añadir uno nuevo, y le digo añadir, pues me cambia la pestaña a añadir. Pero el tema es que voy a buscar, entonces vengo acá y le marco buscar. Voy a hacer lo mismo que hace un momento, me voy a ir por módulos y voy a traer otra pantalla adicional de inventario, de datos maestros, de artículo, para tener dos pantallas abiertas. Porque ahora el ejemplo lo voy a mostrar de la siguiente forma. Vamos a llamar un artículo. Bueno, si me sé por dónde empieza, sé que empieza por D. Entonces le doy la D, le doy un Enter y él me muestra todo lo que empiece por D. Voy a seleccionar el primero. Y aquí voy a seleccionar otro que empieza por la T. ¿Y por qué lo he hecho? Porque vamos a ver de una vez las diferencias de la codificación que le puedo dar a un artículo y a un servicio. Aclarar que los servicios los podríamos manejar de forma manual, pero con el conocimiento del producto y las buenas prácticas, nos da como consejo especial que cuando trabajemos, si la empresa trabaja servicios, que se comporta similar a un artículo o no,
siempre lo hagamos de la siguiente forma. Por eso vamos a mostrar de la forma que para nosotros es una regla más natural y sobre todo es una mejor práctica. Los artículos. ¿Qué me piden los artículos? Pues primero que todo me pide, obviamente, el código del artículo que voy a manejar. En el código puedo manejar, si me paro en código del artículo, puedo manejar hasta 50 caracteres. No me lo está mostrando en este momento. Vamos a ver si acá. 50 caracteres, número de artículo, ¿ven? En la descripción, 200 caracteres. Luego ven el nombre extranjero. Yo podría tener el artículo, aunque esté en España, con el nombre, ¿esto por qué lo hacen? Porque normalmente este artículo lo puedo traer de un país más especialmente, así lo traiga de varios, pero en el que el mayor número donde lo traigo, pues utilizo o el del fabricante, si el fabricante, aunque lo traiga de la China, pero el fabricante es alemán, muy seguramente tendré el nombre aquí extranjero en alemán para cualquier concordancia o cualquier informe posterior. Empecemos con los datos de los artículos. La clase SAP Business One me permite generar dentro de la clase solamente 3 clases, pero vamos a ver que hay muchísimos campos de clasificación. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué? Porque el artículo normalmente, si es un artículo que compro y vendo o fabrico, siempre debería estar marcado como clase artículos, ¿vale? Y cuando yo marco artículos, el sistema me permite actualizar según mi necesidad estas 3 posibilidades del manejo de un artículo. Si es inventariable, o sea, si lleva control de inventarios a través de un CARDES, si es un artículo de venta, o sea, que lo tengo y lo vendo, o sea, cuando está marcado como de venta, me va a aparecer para las transacciones de venta. Si está marcado como compra, además de permitírmelo comprar, pues me aparece para las transacciones de compra. ¿Puedo tener artículos que solamente sean de compra y de inventario? Sí. Un ejemplo bien fácil, la papelería, ¿cierto? Si yo, alguna papelería, vamos a decir, ah, los cartuchos de tinte para las impresoras. La impresora láser, por ejemplo. Pues esos cartuchos los compro para consumirlos en la compañía y por lo tanto los compro, los tengo en inventario porque necesito tener un control. No sé, si tengo 260 impresoras en la compañía, pues y tengo 3 clases de impresoras, pues tengo que tener un control para saber dentro de un stock mínimo cuánto debo tener del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3. Entonces lo debo inventariar. No lo vendo, entonces lo desmarco. ¿Qué pasa si lo marco? En realidad, lo único que pasa es que me permite equivocarme, porque si yo lo marco, quiere decir que cuando yo esté vendiendo ese artículo, cuando yo llame los artículos, va a aparecer, por más que no lo vendemos. Entonces, para evitar que aparezca en alguna transacción de venta, lo desmarco. Esto pasa cuando el artículo es solo de compra y de inventariable. Puedo también tener artículos que es lo normal, que los compre, los vendo y obviamente los controlo en los antes. Para eso sirven estos 3 botones. Entonces, por eso, en el ejemplo de una buena práctica de cómo configuramos un servicio, pues lo hacemos de la siguiente forma. Lo mismo, tiene un código. Normalmente recomendamos que los servicios vayan por un código al final de todos los códigos, o sea, usemos los códigos A, B, C, D, F, G, H, I, hasta la S, por poner un ejemplo, y a partir de la T hasta la Z, diferencial para clasificar los servicios. Miren, aquí tenemos el TR, que es gastos de viaje, y ven que no compro, yo no compro gastos de viaje, pero la gente cuando hace algún proceso de venta, pues unos gastos, en este caso de la empresa, como lo ha configurado, lo estoy leyendo, pues hace unos gastos de viaje que el comercial le pasa a la compañía y pues hay que configurarlo y hay que controlarlo. Pero inmediatamente yo le digo que es una clase de artículo de viaje, se desmarca. Miren que aquí está. Yo hago acá, le digo crear uno, le digo que es el TR2, cualquier descripción para el ejemplo. Miren que aquí está marcada los 3, le voy a decir que esto es un de trabajo. Ven que inmediatamente queda sombreado la parte de artículo de inventario, quiere decir que ya el sistema está preconfigurado, que cuando yo le marque la clase de artículo, él me habilite o no que yo pueda marcar esto. Bien, entonces me habilitó que pueda ser de venta o de compra. Ahora, si le digo que es de viaje, está exactamente igual, pero si le digo que es artículo, como le dije al comienzo, todos los artículos deben estar marcados con clase de artículo, me abre la oportunidad de que sea inventariable, ¿vale?
cancelar y volvamos a dejar el tema de nuestro dato maestro de ejemplo. Módulos, inventario, dato maestro y consultemos el T. Vale. ¿Qué más teníamos importante en lo que nombramos en la teoría? El grupo. ¿Y por qué? Resulta que los grupos sí son ilimitados. Veamos el ejemplo. Mire que el grupo que tengo en esta empresa por ahora son accesorios, artículos, impresoras, pero aquí dice definir nuevo. Cada vez que veamos la palabra definir nuevo, quiere decir que yo puedo crear algo más, algo más, algo más, algo más, etcétera, etcétera, de acuerdo a las necesidades que tengo para mi empresa. ¿Vale? Aquí está por accesorios y aquí está por servicios. ¿Vale? ¿Ven? Pero podría crear más. Luego está la unidad de medida y luego vamos a mirar temas de los que hablamos allá también. Decíamos que teníamos que hablar ¿se acuerdan? De la longitud, perdón, del volumen, de del peso, etcétera. Pues aquí están los datos, el peso y las unidades para luego poder calcular o para luego poder sacar estadísticas en el sistema. La unidad de medida y los artículos por unidad de medida. Este dato es muy importante. Voy a dar un ejemplo. De pronto en mi inventario yo manejo un artículo que lo hago um, que lo compro por metros. ¿Vale? Entonces la unidad de medida sería metro, pero que la unidad que lo administro sea por centímetros. Entonces, o en este caso, que sea una o docena, pero por unidad. Para poder hacer la convergencia, para que el sistema me esté calculando siempre sobre la base de datos que va a llevar, y aquí hay una diferencia, es lo que me lleva el CARDES. ¿Cómo me controla el CARDES? ¿Por unidad? ¿Por docena? ¿Por kilos? ¿Por metros? Entonces, de acuerdo a cómo sea la forma estándar dentro de la compañía, como se hace, así pongo el sistema. No al contrario. No pongo el sistema y así la empresa tendrá que trabajar. En este caso, no. ¿Vale? Muy bien. Y luego la parte que dijimos del grupo, de la parte de sistemas, perdón, de la parte impositiva tributaria o de impuestos del IVA. Y si son artículos importados, pues importante el código de aduana, ¿sí? Y el factor que se movería. En los servicios, marcado como servicio y más o menos los mismos datos, ¿vale? Obviamente un servicio muy seguramente no tiene estas medidas, por eso está en blanco, y muy seguramente podría tener una unidad por unidad, ¿ven? Poner un 1 y no tenemos que ponernos a trabajar tanto como la unidad porque vamos a manejar cardes, a diferencia del servicio que no controlamos cardes y por eso está desmarcado el inventario. Los datos de ventas muy similares. De pronto compro por docenas, pero vendo por unidad o compro por cientos, pero vendo por docenas. Todos estos manejos de unidades de medida nos da Bindewan la posibilidad del manejo. ¿Vale? Por eso están acá las unidades de medida también. Los datos de inventario. Cosas muy importantes. La primera, cómo gestiona las cuentas contables Business One para el tema de los artículos, que es un tema absolutamente central. Vamos a decir que son de los temas más radicales. No voy a usar la palabra importante porque hay demasiadas cosas importantes, pero más radicales. Si cuando yo voy a una compañía o la compañía de ustedes está montando el sistema, está implementando SAP o cualquier otro, el manejo del cálculo del inventario es absolutamente radical. ¿Por qué? Porque tengo que decirle, si yo tengo diferenciación entre líneas de inventario y si tengo diferenciación como comercial y financieramente, necesito que me la presenten, necesito administrar, gestionar y controlar. Y para ello SAP me da estas posibilidades. La primera, el grupo de artículos. La segunda, que el inventario contablemente este artículo se administre por almacén, por grupo de artículos, ven que hace match con este, o a nivel de artículo. ¿Qué quiere decir esto como está puesto en almacén? Que la configuración de las cuentas contables cuando compramos o vendemos
o gestionemos el stock. La parte contable que le he preconfigurado, que le voy a configurar, lo definí por el almacén. O que lo definí por el grupo de artículos. Entonces, este grupo de artículos, y aquí tengo 50 grupos de artículos, tendré 50 posibilidades de manejo de cuentas contables. Puede que muchos se repitan. Voy a poner un ejemplo. Pensemos que estamos en la moda, pensemos que estemos en el calzado. Y yo quiero diferenciar, primero, zapatos de sandalias. Segundo, tallas. Tercero, colores. Entonces puede ser que en zapatos, a diferencia de sandalias, yo le ponga que aquí que el grupo sea zapatos o sandalias y puede que yo lleve las mismas cuentas contables, pero cuando saque un reporte de ventas quiero saber cuántos he vendido en zapatos, pues lo saco por el grupo de zapatos. Si quiero saber cuánto he vendido por el grupo de sandalias, lo saco por el grupo de sandalias. Pero si quiero saber cuál es el total de la venta, lo puedo sacar sumando los dos grupos o lo puedo sacar contablemente por la cuenta contable de ingresos a donde van a parar esas ventas que hice a través de la factura de ventas. ¿Vale? Por eso ese match, ese encuentro que hace o no acá, porque si es por almacén, pues no tiene encuentro con el grupo. Por el grupo sacaría la venta y por almacén sacaría el control contable. Por el grupo es donde más se unen los dos. Y a nivel de artículo quiere decir que si yo soy tan detallista, si cada artículo que yo comercializo es muy diferente, va y de pronto la mejor forma de controlarlo financieramente sea marcándole que el nivel de cuentas me lo fije por nivel de artículo. Si yo lo pusiera acá, voy a ampliarlo, miren que me empieza a aparecer aquí una serie de nuevas columnas, pero no lo voy a modificar, lo voy a dejar por almacén, ¿vale? Es para que tengamos en cuenta las posibilidades que me da el sistema. Luego el sistema me dice que si gestiono el stock por almacén, ven que aquí está marcado. Esto quiere decir, como está aquí abajo, que yo tengo varios almacenes y el sistema me tiene un control, voy a pasarme esto hacia acá, por cada uno de ellos. O sea que aquí abajo el sistema me está diciendo los totales y en cada línea me está diciendo el almacén. Si yo le quito que gestiona por almacén, quiere decir que todo el control lo voy a poner aquí en forma general y aunque me muestre el stock por almacén en la pantalla, el control lo tendré siempre a nivel completo del almacén. Perdón, el nivel completo de la fábrica o de la empresa. ¿Ok? Si lo quiero a nivel de cada una de las almacenes o puntos de venta o puntos de negocio, pues lo manejo por almacén. Y le digo gestión de stocks por almacén. Y por último, el sistema me permite manejar los métodos de valoración para el tema financiero. Me explico en esto. Voy a traer un ejemplo nuevo. Acá, mira, como no manejo inventario, pues aquí este tema siempre estará abierto. Y el sistema permite por tres formas. Lo normal, el 90% lo manejamos en el mundo y en España por media variable, que es traduzcase promedio. ¿Vale? Luego está estándar. Estándar quiere decir que yo a cada artículo le doy un costo estándar. Que cuando es estándar no es el real, es el que normalmente por la experiencia y por la práctica en forma estándar le manejo. No es tan usado, ¿vale? Es más usado para temas que no hay mucho control de inventario o temas que hay muchas consecuencias de ese costeo y que necesitan manejarlo de una forma especial la empresa. Y por el FIFO, que traduce primero en entrar, primero en salir. Esto va muy de la mano del tema financiero. Aquí, como lo ven en los artículos, en todos los que yo les muestre ejemplo a ustedes, va a estar marcado con media variable porque es el sistema en artículos 90-95% más usado, yo diría que ya mundialmente. ¿Vale? Estos son como los más importantes. De aquí para allá podemos hablar de muchos otros, pero no son tan fundamentales y tan radicales como los que hemos visto en este cuadro y que más o menos, si lo recuerdan, lo revisamos en el Word. Vayamos a los ejemplos un poquito para ver cómo actúa entonces estos campos dentro de las operaciones. Para ello vamos a tomar entonces un ejemplo que veníamos trabajando desde veces anteriores, una factura de proveedores. Cambiemos hoy a clientes, una factura de clientes. Veamos la última que tiene el sistema, es del 8 de agosto. Ya vamos viendo cosas que sabemos, está cerrado, quiere decir que está pagado.
Pero veamos qué ocurrió y qué hay internamente en este proceso comercial que conllevó a una factura de clientes, ¿vale? Cuando se hizo esta factura, la número 353, el 8 de agosto, el sistema hizo una serie, el sistema complementó una serie de cosas y voy a dar un ejemplo. Esto es como cuando uno está pensando, yo estoy aquí hablando con ustedes, lo pongo siempre y estoy pensando en otra cosa. Pues es como que la trazabilidad, mi inteligencia artificial y todos estos nuevos términos que vamos a ver en la transformación digital de moda, estuviera trabajando sobre mí. Entonces me estaría como llevando una estadística de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. En el sistema, cuando se hizo esta factura, tuvo muchas consecuencias. La persona que hizo esta factura vendió estos dos artículos a 100 euros o estos 2.000 artículos a 100 euros, no se imagina todas las consecuencias que conllevó. Eso es como los actos, conllevan muchas consecuencias. Vamos a ver cuáles. Y por eso el atar a los datos maestros. La primera, cuando hizo esta operación de venta por 200.000 euros más un IVA de 42.000, el sistema le generó automáticamente una información contable que la registró de la siguiente forma. Llevó a una cuenta del interlocutor comercial C5000 o cuenta por cobrar por 242.000 pesos, generó un ingreso de venta de mercancías a la cuenta 7 por 200.000 y un IVA que se lo tendrían que haber pagado o se lo van a pagar ahora en el mes de septiembre. Ah, perdón, ya estamos en octubre o en agosto, muy seguramente en septiembre, o dependiendo cómo se maneje el tema fiscal en la compañía, pues lo pagará a final de año o no, o ya lo pagó, de 42.000. Y mire que la persona que hizo la factura no puede que no tenga ni idea de la parte financiera o contable. De hecho, muy seguramente si ve esto, no logra deducir lo que hay, porque no es de su interés ni de su conocimiento. Él sabe vender, pero el sistema, como él sabe vender, cuando él haga la venta correctamente, si está configurado sus datos maestros correctamente, le va a generar la consecuencia contable, fiscal y financiera correctamente, ¿vale? Adicional a ello, claro, si creó aquí una cuenta por cobrar, pues ya agregó a las cuentas por cobrar al control dentro del dato maestro del interlocutor comercial que tenía una condición de pago a 30, 60 y 90 días y que la podemos confirmar cómo quedó y que aquí está excelente el ejemplo por la siguiente razón. Mire, el dato maestro, lo voy a poner para acá para que sea más fácil explicarlo, de este cliente que lo hizo, digamos, el área financiera, dijo, a este cliente normalmente o siempre lo hacemos a 30, 60 y 90 días. Pero hubo una excepción, miren que en esta factura le pusimos a 60 días. Fue un acuerdo que se hizo, muy seguramente está autorizado, pero la base no cambió. Para la siguiente factura quedará a este valor, pero aquí fue a 60 días. ¿Sí? Entonces puso en la cartera para cuando veamos el flujo de caja internamente que a los 60 días, el 8 de agosto, se debería cobrar a septiembre, octubre, el 8 de octubre. O sea, en esencia esta factura no estaría todavía vencida, pero ya fue pagada. O sea que muy seguramente, como hablábamos la vez pasada, el proveedor, el cliente en este caso, le dimos algún descuento para que nos pagara antes y nos pagó antes. ¿Vale? ¿Cómo sé que está pagada? Porque ya no hay saldo vencido, porque está cerrada y porque aquí me muestra una bolsita o medios de pago, que si yo le doy clic, me lleva a la trazabilidad del sistema 360 grados sin papel y me muestra que efectivamente fue cobrada el 21 de septiembre, ¿vale? Que se cobró el 100% de la factura. Muy bien. Entonces, por eso está cerrada, pero la parte financiera aplicó a la parte contable y a la parte de cuentas por cobrar y a la parte tributaria, ya vimos con el IVA. También lo que hizo el sistema fue que descargó del inventario estas 2.000 unidades. Veamos si es cierto, porque lo hizo a través de la configuración del dato maestro del artículo. Si yo vengo aquí y le digo dato de inventario y miro
el inventario, le puedo decir acá un clic derecho y le voy a pedir un informe, informe de autoridad de inventario. Y miren que inmediatamente me produce un informe en forma automática. Yo le puedo decir que lo expanda y voy a buscar la transacción. Todo esto es para que entendamos todo el manejo que hace el dato maestro. La transacción es la 353, pero que esto pasó en el... A ver, veamos acá. Y aquí le vamos a decir que me muestre un mapa de relaciones, ¿vale? Este mapa de relaciones me muestra todo el trayecto que tuvo esta transacción, que está todo basado en los datos maestros. Esta factura de clientes tuvo un documento anterior o un documento base, que fue una entrega, y esa entrega fue la número 336. Claro, cuando hubo una entrega de este bien, la empresa le despachó y le entregó a ese cliente. En ese momento salió el inventario. La factura lo que hace es confirmar toda la transacción y hacer la aplicación financiera contable, pero la parte logística había que descargar el inventario. Si este entrega la hicieron el 8 de agosto, pero era un fin de semana y facturamos los lunes, pues el 10 de agosto había que facturar, pero el descargue del inventario en tiempo real tuvo que haber sido el 8 de agosto. Por eso la transacción la vamos a encontrar con el número 336, ¿vale? Esto para que aquí cuando veamos el CARDES, ya yo ubique y mire que la transacción 336 la voy a señalar acá. ¿Sí ven? 336 por menos 2000. Entonces, ¿cómo venía este inventario? Partió de 88.000 unidades, ¿vale? Luego le entraron 95.000 unidades. Perdón, a ver, esta es la cantidad acumulada. Disculpen, yo soy ahora equivocado. Ingresaron 95.000 unidades, le sacamos 5.000 con una entrega anterior, 335, quedaban 90.000. Y luego con la 336 que estamos analizando, sacamos 2.000, pues le quedan 88, ¿vale? Y si yo aquí estoy y quiero estar seguro que fue esa transacción, pues le doy clic acá, me lleva a la entrega, que aquí fue el despacho, y aquí puedo decir el mapa de relaciones y me mostrará la factura con que facturamos, pero que ya el despacho se había efectuado, por lo tanto la salida del inventario ya estaba hecha en el sistema. Aquí está, que fue con la factura 353. Para ir cerrando ciclos y resumiendo todo lo que hemos hablado hasta este momento, vamos a basarlo en la factura que estábamos revisando hace un instante, que es esta. Aquí me voy a quedar un momento y voy a hacer un resumen de la sesión. ¿Vale? La sesión de hoy estaba enfocada a ver los datos maestros de interlocutores comerciales y de artículos y o servicios, con sus puntos más importantes, fueron explicados, y dentro del ejemplo que vimos. Cogimos hoy de ejemplo diferente a los anteriores que cogíamos una factura de compra, hoy cogimos una de venta. En la sesión inicial de datos maestros, que fue hace 8 días, fue con factura de compra. Entonces vamos viendo que tenemos diferentes, que todo se comporta de una forma similar, aunque hagamos diferentes operaciones. ¿Vale? Bueno, ¿qué vimos? Datos maestros, interlocutores comerciales. Y vimos que a través de él, el sistema ejecutaba la parte financiera contable, ejecutaba la parte impositiva y ejecutaba la parte financiera flujo de caja o cuentas por cobrar o tesorería. Todos estos nombres dentro de financiera. Los nombro porque muchas de las personas que están acompañándonos hoy están dentro del tema financiero. ¿Vale? Pues este dato maestro hizo todo ello. Llevó a las cuentas contables, sacó el balance, sacó el estado de resultados del mes de agosto, me produjo el informe de cartera para saber qué tenía que cobrar, cuándo tenía que cobrar. Cuando cobré me produjo el informe de bancos para decirme que la plata ingresó y todo me hizo llevar un cúmulo de consecuencias en la tesorería. Entonces yo sabía como tesorero que
tenía que esperar un dinero, efectivamente, negocié como tesorero con este cliente, me pagó anticipadamente, por lo cual tuve dinero previamente para solventar mis obligaciones de la empresa. Y acabamos de dar una pequeña vuelta así como casi de 360 grados desde el punto de vista financiero. Ahora veámosla desde el punto de vista logístico. Pues ya entra a hacer match el dato maestro de los artículos y o servicios. Y en esta factura utilizamos un artículo. Y al mover este artículo y la persona que lo vendió, que muy seguramente o lo vendió o lo facturó, que puede ser administrativa muy seguramente, y muy seguramente no sea financiera, pues hizo una serie tuvo una serie de consecuencias. ¿Cuáles? Primero, descargó inventario. ¿De dónde? Del almacén 02. ¿Cuánto? 2.000 unidades. ¿Cuándo? El 8 de agosto, cuando se despachó o en la fecha en que se ha despachado. Por lo tanto, en esa fecha anterior, el sistema hizo un proceso de descarga de inventario, pero hizo un proceso de validación. Primero, si había inventario. Segundo, si lo había en el almacén 2. Tercero, si después de salida de esa mercancía quedaba el nivel básico de inventario. Veámoslo acá. Más facilito. Cuando hizo esa salida le quedaron 88.000 unidades y tenía que ver si esas 88.000 unidades, de acuerdo a la configuración, si era esto mínimo, máximo, o era un nivel adecuado de inventario, tenía que darme una alarma o gestionarme un documento para saber yo qué tenía que comprar o qué no tenía que comprar, ¿vale? Y todo esto es consecuencia de una transacción y de dos datos maestros. Muy bien, ¿qué más hizo? Pues obviamente al hacer salida de inventario hizo que ese documento que hizo salida de inventario se coordinara con el interlocutor comercial al cual se le entregó e hizo un manejo financiero en el momento del despacho. Por eso, si yo voy al mapa de relaciones, finalmente veo la entrega, pues la entrega en la parte financiera se produjo también una consecuencia financiera y fue que se manejó la cuenta contable porque hubo variación de las existencias, ya que sacamos de cómo estaba clasificado ese artículo la cantidad de 100.000 euros, ¿vale? Y aquí la factura, nuevamente la factura, oh, y creo que aquí está explicado todo el match, ¿sí? Match interlocutor, más dato maestro de artículo. Y vemos que logramos no iré ilimitado, pero un gran número de consecuencias controladas, gestionadas, administradas, no dependencia, bien hecho, mínimo error, a tiempo, oportuno, que además permitió que el tesorero pudiera gestionar su flujo de caja llamando al cliente, diciéndole, le he despachado esta cantidad, tienes que pagarme de esta forma, te propongo, págame más pronto porque estoy con una necesidad de dinero, ¿te va bien a ti? Sí, me va bien, te doy un 3% de descuento, listo. Y he conseguido dinero y el proveedor haya hecho un negocio financiero también. Entonces, si ven lo que estoy tratando de llevarlos es que a la misma teoría, no, a la misma teoría, no, a la misma descripción de lo que es un RP, que lo hablábamos el primer día, sesión 1, que es un RP, es un sistema integrado de información que permite gestionar de forma adecuada, oportuna, segura, eficiente, económica, eficaz y que permite la toma de decisiones en forma oportuna en tiempo real y que tiene una consecuencia de 360 grados, eso lo hablábamos el primer día, pues hoy es el punto de análisis que podemos hacer un alto y ver si este caminar de 6 semanas hoy ya, finalizándolo, de este webinar, en verdad es cierto, y creo que más que lo que yo pueda hablar con la rapidez que a veces tengo que frenar un poco, lo hago, eh, lo hemos demostrado, que es lo más importante, ¿sí? Para que ustedes puedan sacar conclusiones, para qué es un RP, por qué es importante, quién lo necesita, y aquí se me hace un alto, lo necesitan todas las empresas. Diferente será que el RP que seleccionen sea Business One o no, será diferente. Esperamos que vayan comprendiendo el alcance de Business One, que en cualquier momento nos permitan charlar de ello con ustedes sin compromiso, lo haremos con mucho gusto.
Pero aquí lo importante más que comercialmente, permítame que es que no puedo dejar el mundo comercial atrás, es a lo que me dedico. Aquí lo importante es que podamos ver ese conjunto, ¿sí? Es momento de poder parar un momento el carro, el coche, como digo yo, paremos el coche y veamos y analicemos qué ha pasado en este periodo de tiempo de 6 semanas y qué hemos, no digamos que aprendido, pero de qué nos hemos enterado. Nos hemos enterado de la transformación digital, de su pilar, uno de sus pilares, no el único. Hoy en día, los ERPs o las soluciones en general de negocios, temas muchos de siglas, ERP, CRMs para el manejo comercial, que aquí hace parte, lo vamos a ver en las últimas dos sesiones o penúltimas, se miran el cuadro, me acuerdo cuando lo hice, vamos a ver un poco del CRM, que trae inmerso el ERP. Está también el MRP, la planificación de necesidades de materiales, que también lo trae Business One. Por eso hablamos mucho cuando hablábamos del artículo. Recuerdan que hemos hablado la vez pasada y anterior de cómo lo compro, a quién se lo compro, si lo fabrico, cómo lo fabrico, porque también vamos a la parte de producción, etcétera. Entonces, hemos enmarcado una empresa comercializadora como ejemplo, ¿vale? Pero que sirve para una empresa de servicios. Tenemos muchos ejemplos y que en forma estándar cubrimos casi transversalmente toda la capa de tipo de empresas que de orden mediana y pymes que se manejen en España o en el mundo entero. Para hoy terminar, que tanto que ha insistido Asalfa Consulting en el buen manejo de los datos maestros, en verdad sí es un pilar. La única forma de convencerlos es con una demostración como la de hoy, donde a través de una configuración que se hizo, hacemos una transacción y nos emite todos los procesos de gestión que debemos tener en cuenta en una compañía. Bueno, recordemos un poco, nos vemos el próximo miércoles 11 de octubre y ahí vamos a ver todo un circuito logístico. Porque más o menos aquí vamos a ver, faltará uno que no siempre los colocamos. El siguiente será, el cuarto de aquí en adelante será el de la parte financiera. Vamos a ver más en detalle esas conclusiones, vamos a ver un poco de informes, vamos a ver un poco de conclusiones, un poco de decisiones e informes dentro de cada uno de los circuitos. Entonces, poco a poco vamos avanzando, afianzamos conocimiento, vemos características relevantes, entendemos más este tema que habla la gente de la transformación digital de las empresas y así vamos a estar mucho mejor preparados, más conscientes, más conocedores de causa cuando nuestra empresa decida entrar en un plan de cambio de RP o de admitir un RP o de comprar o de implementar un RP o de entrar en el mundo de la transformación digital empresarial, que definitivamente es una necesidad del siglo o de este año 2023 y para los futuros, pues no se está previendo una cosa diferente que seguir ahondando en los temas de la transformación digital hoy en día con el tema tan en moda de una forma buena, una forma mala como lo es la inteligencia artificial, pero mucho más temas hay rondando todo este tema, los RPs y demás en el mundo de la transformación digital. Un feliz día y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.